Poco a poco vamos adentrándonos más y más en Oriente Medio y estamos a punto de aventurarnos en una travesía a pie al interior de uno de los desiertos más grandes e inhóspitos de todo el planeta, conocido como el Distrito Vacío. Aunque en esta aventura, como ya es de costumbre, vamos a pasar las canutas y no solo con la furgo, sino que vamos a terminar en serios problemas con la guardia local, ya que el uso del dron está completamente prohibido en el país. Aunque antes, tras semanas viendo una cara de Arabia Saudita muy rural, con pueblos tradicionales hechos por completo de adobe, incluso conociendo uno de sus deportes nacionales tradicionales como es la cetrería, en el episodio anterior vimos cómo terminamos en problemas por meternos por caminos totalmente intransitables para vehículos sin tracción a las 4 ruedas, lo cual nos llevó a una situación, diría que, un tanto complicada, como vais a poder comprobar. ¡Fua la que hemos liado! ¡Fua la que hemos liado, chavales! ¡Fua la que hemos liado! Bueno, no estaba grabando esto, estábamos yendo hacia el sitio en el cual vamos a acampar y iba a empezar a grabar mañana. Total, que nos hemos quedado aquí atascados y la he liado petardísima. Esta es la matrícula. ¡Fua la que he liado, chavales! La que he liado. Un plástico y vais a flipar con la que he liado. La que he liado, señores. Pobre furgo, tío. Pobre furgo. De verdad, ¿eh? Si os fijáis, las luces han salido totalmente. Y la de este lado... He hecho un apaño, pero tenemos todo esto destrozado absolutamente. Fijaos por aquí los cables. A saber de dónde se han soltado. Vamos a meternos por ahí. Buah, chaval. El guardabarros ha quedado totalmente destruido. Así de claro, destruido. En sí ya veis que esto lo tengo que enganchar en estas cacharras y ya iría bien. Ya veis que también por aquí hay perdidas, no es la primera vez que aquí pasan cositas. La cosa es que esto se ha roto completamente, o sea, esta pieza que veis aquí, esto va con esto y luego pues ya la bombilla va dentro, que también veis que está más doblado esto que yo que sé. Así que le voy a tener que poner celo o algo así por aquí. Y luego esto también es de los bajos de la furgo. Es que igual la que hemos liado. Lo llevaba diciendo ya mucho tiempo, esta furgo tiene el cielo ganado. Bueno, y básicamente esto es de aquí. Ya veis que está totalmente destruido. A ver, aquí lo podréis ver mejor. Está totalmente destrozado de los golpes que le he dado estos días en los bajos. Así que lo que voy a hacer va a ser... me he hecho daño. Menudas manazas. Básicamente en la próxima parada este cacharro se va fuera de la furgoneta porque no lo hemos usado ni lo vamos a usar. Todavía no estamos en edad de usar estas cosas. Y el desierto está pasando mucha factura. El otro lado está bastante mejor. Ahí está la bombilla. Estaba suelta pero ya la he encajado. Así que ya con encajar esto, que eso será también un marroncete, ya estaría todo. Que en sí la clave sería así, pero bueno. Vale, ahí está. Esto ya está dentro. Ahora falta que esto también entre ahí dentro. Este lado ha quedado prácticamente perfecto, quitando esto, pero bueno, está bastante bien, la verdad, o sea, es lo que hay. Es una chapuza, lo sé, no me juzguéis, dentro de 2 meses creo que tenemos que ir a taller, sí o sí, porque, o sea, la furgo está descacharrada, la pobre. Arreglado, chavales, arreglado. Ahora. Os muestro aquí el lugar de los hechos, que es donde ha pasado todo esto. Básicamente lo que hemos hecho ha sido
comernos los bajos con todo esto. Y ahí ya veis el golpetazo que ha pegado y luego ha barrido todo eso, así. Básicamente se me había ocurrido ir a aquellas pedazos de montañas súper bonitas que tienen todo arena. Y este camino, pues no sé, pues hay coches que pasan, ¿no? Pero va a ser que la nuestra no. Así que nada. Pero bueno, que ya veis que la furgo ya está, ha quedado bien. Los cables que tiene abajo sueltos también, eso ya los he puesto todos bien ordenadito y ya está. Pues bueno, hasta que llegamos a un taller, pero vamos, que son daños mínimos, no importantes, plásticos. Zarpis, tú ni te preocupes, ¿eh? Pitardilla. En fin, volvamos a la carretera, señores. Tras esta pequeña liada retomamos el viaje rumbo a la capital del país, Riad, que tras ver cómo es la cara más rural de Arabia Saudí, nos va a mostrar otra faceta de este país completamente diferente que personalmente me dejó impresionado. Antes de salir de toda la zona de Riad e irnos ya hacia la costa, hacia la zona de Alula, bueno, ya lo iréis viendo en próximos episodios, os quería comentar un poquito y enseñar un poco cómo es toda esta zona, porque yo antes de venir a Arabia Saudí tenía una imagen muy distinta a lo que me he encontrado y quería que vieseis, pues bueno, ya veis a mis espaldas lo que hay, y además tengo la suerte de que, bueno, los vídeos que habéis estado viendo ha sido gracias a que un señor de aquí, un cántabro, un paisano, me ha dejado mandar los vídeos desde su casa y además vive en este pedazo de sitio, así que él os va a poder contar un poquito mejor el cómo se vive aquí, el qué potencial tiene Arabia Saudí y bueno, lo que opina básicamente, que yo al final llevo aquí una semana como quien dice. Bueno, yo soy ingeniero, vengo de Cantabria, yo he llegado a Arabia Saudí pues hace aproximadamente, bueno, hace 3 años justamente, en enero, justo cuando fue la Filomena en Madrid, ahí era el día que volé, o sea, a principios de enero. ¿En España llegaste también a trabajar? Bueno, ¿O fue directamente ya aquí? O sea, yo justo antes de llegar aquí acabé mi máster, que estudié ingeniería allí, en Cantabria también, y estaba trabajando como de becario y todo eso, mítico de cuando estás estudiando el último Pero bueno, curso. o sea, a lo que me refiero es que ya como puedes ver las diferencias o puedes ver, porque al final habrás visto gente que estaba por encima tuyo, también pues Sí. lo que cobran al de X años y tú podrás ver el cambio de lo que tú cobras a lo que cobraba una persona que estaría en tu posición allí. Bueno, claro, a ver, pero ¿sabes? es que esto es muy injusto comparar, es muy diferente, ¿sabes? El estilo de vida Sí, aquí sí, sí, con o sea, España. Pero es que, claro, yo allí estuve trabajando también como tú de becario y al final yo lo que veía es que al de X años, o sea, tu sueldo sigue sin... O sea, en el caso de ingeniería, por ejemplo, que es lo que yo he visto, sigue sin llegar a unos niveles que digas, vale, no sé, en X años me compro una casa. A no ser que la petes mucho, o sea... hombre, tienes ¿sabes? que ser muy bueno Eso en es. España para tener un buen sueldo. Eso es. Al final, eso es lo que te da Arabia Saudí. Me voy a marcar la resistencia, un baremo entre, entre cuánto y cuánto cobras. Importante que por lo que me has dicho, o sea, la casa está incluida, el coche está incluido, ¿algo más? Y dietas, puede ser, algo A así ver, era. están incluidos bastantes cosas, el seguro médico, la casa, el coche, vuelos anuales a España, que en mi caso son 4. O sea, entonces el único gasto es entretenimiento. Sí, viajar, salir a cenar, ocio, Vale. cosas así. Y Vale. gimnasio, porque está aquí. Vale. Pero- Para esto, ¿entre qué baremo te mueves? Si quieres decirlo, Bueno, a ver, depende de en qué empresa acabes y también de tu experiencia y sobre todo del sector, ¿no? Depende de si eres pues ingeniero civil, si eres ingeniero Sí. informático, vas a cobrar en este país pues diferente, igual que en España, ¿no? Sí, sí. En España ahora los telecos informáticos están mejor valorados que igual otras carreras. Entonces aquí en mi caso pues podemos decir que el baremo está entre cerca de la mayoría, lo normal es entre 3.000, 6.000 euros. Es algo que así. flipas, flipas. Eso es salario quitando gastos, Sí. que sería pues bueno lo que tú dedicarías para ocio, para ahorrar, para... Pues que, claro, la cantidad que puedes ahorrar comparado con un país como España es una barbaridad. O sea, Sí. ahí me hacen los ojos chiviritas, con eso te digo todo. Quería tratar también un poco el cómo ves tú Arabia Saudí, porque al final yo creo que la imagen que la mayoría, sobre todo en España, yo puedo hablar de España, lo que tenemos es en plan, aquí hay desierto, camellos y gente con la cara tapada, pero, o sea,
yo llego aquí y me encuentro esto y digo, vale, esto, o sea, hay mucho más que todo eso. Esto es una burbuja donde Está claro, vivimos, sí. Pues también viven gente que es árabe, hay un montón de árabes que viven aquí. Esto lo llamamos compound, ¿no? Que al final es como un pequeño barrio y bueno, esto es una pequeña burbuja dentro del país y claro, te ofrece un montón de comodidades en el día a día y que es agradable la estancia. Pero vamos, que es lo que tú dices, yo antes de llegar aquí a Arabia Saudí lo primero que no sabía exactamente ni dónde estaba, o sea, imagínate, sabía más o menos, ¿sabes? Pero yo no tenía muy claro ni me esperaba tampoco que fuese un país tan grande, porque Arabia Saudí es un país bastante extenso. Pero bueno, mis expectativas eran pues eso, encontrar un desierto, camello, unos barriles de petróleo y poco más, ¿sabes? Pero eso lo hay, sí que es cierto que lo hay, pero te ofrece bastantes sí, cosas. Pero que no es solo eso, que tiene algo mucho sí, más, ¿no? Y a nivel cultural el choque es enorme, bueno, ya tú lo voy viendo. Te das cuenta que bueno, comparado con el estilo de vida europeo, pues este es muy diferente y sobre todo está cambiando un montón durante los últimos años. Es un país que quiere, bueno, tiene un objetivo en el año 2030 que es diversificar la economía, se llama Visión 2030 y su objetivo es que, bueno, que al final su Producto Interior Bruto, por así decir, ¿no? Pues que no sea tan dependiente del petróleo y que diversificarlo pues en turismo, en industria, agricultura, ganadería. Entonces para tener todo eso pues necesitan inversión del extranjero también y se están abriendo al mundo, por así decir. Y eso se nota en la sociedad, ¿no? Pues que poco a poco están cambiando y eso está guay, o sea, está bien, porque tú lo ves, lo notas. O sea, a mí los proyectos que me habéis comentado que Arabia se está metiendo, o sea, es que es una locura. O sea, os estaré dejando imágenes por ahí para que veáis la pedazo de fumada que se han pegado, porque o sea, es que es una verdadera barbaridad. Y yo viendo eso, digo, o sea, puede ser que estamos hablando de una potencia que se está formando aquí una potencia que pueda llegar a ser, pues eso, que pueda estar compitiendo con otras potencias mundiales como sean pues China o demás. Ese es su objetivo, además quieren tener una posición internacional a nivel de geopolítica importante. Por eso salen cada vez, pues ves un montón de anuncios de Arabia Saudí para que, bueno, que el resto del mundo pues lo conozca. Algo también que me ha chocado es que en estos anuncios yo veo como que meten mucho a gente de fuera para como tratar de hacerlo más internacional. No, bueno, a ver, al final es que, por ejemplo, podemos hablar de Messi o de Cristiano Ronaldo, de Rafa Nadal o también, por ejemplo, Fernando Alonso, que tiene también su conexión con Aramco, que es la empresa más importante de este país. Pues estamos hablando de gente que al final tienen un montón de seguidores, ¿no? Entonces, pues eso ayuda a que el resto del mundo conozca este país, ¿no? Las opciones que tiene. O sea, dentro de lo que cabe, lo que están intentando hacer es algo bastante lógico. Invierten un montón de dinero en marketing para dar a conocer el país. Y los proyectos que hacen, pues también hacen un montón de vídeos, ¿no? Para que conozcan que están haciendo un montón de hoteles, que están haciendo un montón de proyectos en la zona del Mar Rojo, que es genial para viajar, para hacer submarinismo, buceo allí. Es espectacular. O sea, tienen su potencial y han decidido que este es el momento de explotarlo. Pues nada, señor, muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti, un placer. Me voy a quedar aquí disfrutando un poquito más de este pedazo de lugar y luego ya seguimos con el viaje, gente. Tal y como veis, Arabia Saudí es un país que vive sus años más dulces, que en cuestión de un siglo ha pasado de ser un país que no atraía ningún tipo de interés a posicionarse como la nueva gran potencia de Oriente Medio, con uno de los ejércitos más poderosos de toda la región. Pero aún así, tal y como contaba Antonio, para que esto siga así, es primordial que amplíen su negocio más allá del crudo, que a pesar de que han mejorado mucho durante los últimos años, sigue representando el 50% del Producto Interior Bruto del país, lo cual iremos descubriendo en próximos episodios. Ahora es hora de poner rumbo a uno de los desiertos más hostiles de todo el planeta Tierra. Ya veis que voy en dirección contraria, bueno, básicamente voy por aquí por la mitad, pero es que aquí yo me atasco también, seguro, o sea, vamos, no tengáis ninguna duda.
Acabo de ver la imagen con el parachoques levantado y parecía un quitanieves. Bueno, en este caso, quitarenas. Y nada, ya estamos otra vez de vuelta en el camino, así que nos vamos a meter aquí, pues cuando vea que no hay arena, que nos vamos a quedar ahí enterrados, nos meteremos hacia la izquierda y a ver si podemos encontrar un sitio bueno para acampar. Y bueno, ya veis que hemos pasado de la capital de Riyadh a lo que es toda esta zona, que estamos ya, pues eso, otra vez metiéndonos en las dunas a saco. Además estamos entrando en el desierto arábigo, que es, bueno, es el segundo desierto más grande de todo el mundo de lo que es arena. Y la cosa es que estamos entrando en la zona más árida de todo este desierto. Ya veis que van a ser todo dunas, hacia la izquierda todo dunas, hacia la derecha todo dunas. Y vamos, esto es uno de los climas más horribles, más áridos, que no vive ni chus, ni viven plantas, ni vive nadie de todo el mundo. Así que yo creo que se viene aventuraca, señores. Finalmente he decidido meterme por aquí, volvemos a entrar en la arena, pero bueno, esta ya tiene mejor pinta, hay más plantas, eso quiere decir, pues bueno, que es más durita, porque lo de antes, o sea, nope. Al fin llegamos a las puertas del desierto Rub al-Khali, que traducido significa el distrito vacío. Un desierto que, tal y como digo, es de las regiones más inhóspitas de toda la Tierra, la cual está completamente deshabitada y que comprende una extensión enorme, incluso mayor que toda la península ibérica, pero que curiosamente es uno de los lugares más ricos en petróleo de todo el mundo. ¡Qué feliz tú, eh! Ya en la calle, aquí a jugar. ¿Quieres salir? Hala, ahí los dos. Pues nada, ya está atardeciendo y aquí va a ser el lugar en el cual vamos a dormir. Ya veis que están ahí ya las montañas y justo detrás estarán ya todas las dunas y todo el pedazo de desierto de arena gigantesco. Así que mañana es a donde nos vamos a ir. Y nada, como ya veis que está atardeciendo, me voy a poner con la cenita, que tengo lo mismo de siempre. O sea, si es que aquí no cambiamos. Aquí ya sabéis que cocino para 2 días, así que esto es lo que tenemos un día más, como siempre. Muy buenos días, gente, arrancamos por aquí el día y vais a alucinar. Empieza la aventura. Chuchi, ¿qué es esa? No, yo no te he dicho que te bajes, chaval. Solo quiero ver esa cosita bonita que llevas en la espalda. Eso quiere decir que yo llevo menos peso. ¿A que sí? Aquí sí. Chuchi, qué bien te queda eso, ¿no? Qué bien te queda a ti. Qué bien. Eso me gusta. Súper guapete. ¿Nos vamos? Me lo va a tomar como un sí. Comenzamos con la etapa pronto por la mañana para evitar las horas de sol más duras, aunque ya se puede palpar que meterse 20 kilómetros hacia el interior del desierto no va a ser para nada tarea fácil, y el agua es algo que tendremos que gestionar sin margen de error alguno. Qué bien me caes hoy que me llevas la comida, ¿eh? Qué bien me caes tú. Jo, brutal. Y la reinona ya tiene calor, si os fijáis. Ah, no, ahora ya va bien. Tal y como podéis ver, para subir por todo esto está muy bien hasta un punto, pero luego ya hay piedra, entonces ahí es imposible, es todo muy vertical, entonces no podríamos pasar. Así que estamos yendo hasta aquella esquina y ya tac, subimos arriba y llegamos a la meseta. Yo pensaba que serían dunas desde el principio, en cuanto pasáramos, yo pensaba que serían todo dunas, pero finalmente me he dado cuenta de que en cuanto subes, al volar el dron, he podido ver que es todo como una llanura gigante de un par de kilómetros y después empieza todo el desierto, así que el plan es meternos unos 20 kilómetros para adentro en el día de hoy y así estar realmente totalmente dentro del desierto, a 15 kilómetros a la redonda, digamos, y así poder experimentar realmente lo que puede ser estar dentro de un desierto
que sinceramente con el calor que hace aquí ya tiene que ser totalmente horrible. Pero vamos bien preparados, llevamos bien de agua, así que no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. Editor, tremendo hijo de puta eres. ¿La ubicación de la furgo es la misma que la del parachoques? Sí, casi. Ya veis cómo va la peque, ya la vais escuchando que va con la boquita abierta y maullándome. Así que bueno, por eso he traído en sí lo de atrás, porque es que estamos en invierno, pero aquí hace mucho calor y ella lo sufre mucho, ya lo hemos visto anteriormente. Así que en breves yo creo que la cojo yo y la llevaremos a cuestas. 5 kilitos más, o 6, no sé, porque ha hecho una pancita que te mueres. Acabamos de empezar ya con la subida y aquí tenemos ya a los dos salvajes debajo de la piedra, así que bueno, yo creo que va siendo hora de meter a Zarpis detrás y empezamos a tirar para adelante, que si no, hoy vamos muy lentos. Estoy todo el rato esperando a Zarpis, pero es que con el sol se me derrite la pobre. A ver, Zarpiwis, ¿te vas a dejar coger? No, ¿no? Ay. ¡Qué tía! No, muy bien. ¡Hala! ¡Ole! Se nota que con el calorcito no puede, porque si no, no se dejaría coger tan rápido ni harto. Voy a aprovechar también a darme crema, que está empezando a apretar el sol, así que importante. Ya sabéis que tenéis pues la mejor crema que hay para deportes de aventura con nuestro código 20% de descuento. Así que podéis utilizarlo y hacernos un favor para que todo esto pues pueda continuar. Y luego también ropa de Ternua, que es la marca que nos está apoyando en este viaje. Tenéis un 15% de descuento, Zarpis. ¿A que sí? ¿A qué tienen que comprar? Claro que sí, y así podemos seguir con esto. Eso sí, el paisaje tal y como podéis ver es guapísimo, es muy guapo. Y tengo mucha curiosidad de ver lo que tenemos ahora mismo en toda esta parte de detrás, que ahí empieza ya el desierto tocho. Estos son todavía inicios. Poco a poco comenzamos a adentrarnos en el desierto, con unas vistas impresionantes y desoladoras al mismo tiempo. Ahora sí podemos asegurar que no hay vida humana a muchos kilómetros a la redonda. Fijaos en el paisaje tan insólito y tan seco, árido y vacío que tenemos a nuestras espaldas. Así que bueno, vamos a seguir tirando hacia allí, que ya se empiezan a ver las dunas a lo lejos. Vamos allá. Si os fijáis, justo allí a lo lejos, debajo del desfiladero, se ven como un par de círculos, bueno, que en este caso son como rayas verdes. La cosa es que en todo el desierto de Arabia Saudí hay mogollón de circulitos que se pueden ver. Y esto, la cosa es que son regadíos que al final están cogiendo agua. Al igual que tenían petróleo debajo de lo que es el desierto, también tienen pues pozos gigantes que tienen decenas de miles de años y están cogiendo por ahí agua. Lo único que, por lo que he leído, se les está acabando. Entonces están buscando ahora mismo nuevas metodologías para poder tener, pues eso, tener agricultura, que de hecho su plan para 2030, o el plan ambicioso del cual hablaba también el chico en Riyadh, también tienen un plan que es para potenciar la agricultura y ser uno de los mayores productores mundiales de X productos. Y la cosa es que toda esta zona es totalmente desértica porque hay unas montañas a las cuales vamos a ir, ya las vais a ver en próximos episodios. La cosa es que esas montañas que están justo en el Mar Rojo hacen que toda la lluvia caiga directamente al Mar Rojo, todo esto quede absolutamente seco. Entonces, pues bueno, están ahí intentando métodos para que la lluvia, para que las nubes no se queden en las montañas y lleguen a toda esta zona. Cuando el chico decía que se quieren comer el mercado, o sea, en todos los aspectos, y que quieren ser una potencia mundial, no se quedaba corto, tal y como podéis ver, porque, o sea, no solo quieren industrialización, no solo quieren tecnología, sino que quieren, pues, en todos los aspectos ser top. Aunque resulte contradictorio al ver paisajes tan áridos e inhóspitos, el sector agrícola es un importante contribuyente al Producto Interior Bruto y uno de los pilares principales en el plan del país para dejar de depender tanto del petróleo.
En los últimos 5 años, la producción del país ha aumentado un 183%, que coloca al país con uno de los mayores crecimientos en el sector mundialmente. Pero aún tienen un gran problema que deben solucionar. Aunque desalinizan gran parte del agua que se consume en el país, la agricultura aún depende en gran medida de grandes pozos subterráneos con miles y miles de años de antigüedad, que se encuentran bajo las dunas de este vasto desierto, que puede que algún día dejen de existir. Parecerá mentira, pero llevamos como media hora para hacer esta mierda, o sea, es horrible. Es horrible, se hunde muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para lo que avanzas, vamos, te vas para atrás lo mismo. Y además lleva arena ya hasta en el DNI, chaval. Se me mete por todas partes. Horrible. Es que fijaos, A ver, que aquí se verá mejor. Es que se te hunde el pie hasta abajo. O sea, lo que avanzas te lo quita. El desierto es un sitio aún inexplorado para nosotros y en el cual pensaba que moverse sería relativamente sencillo. La realidad es que resulta incluso más complicado y exigente que moverse por zonas nevadas, tal y como podéis ver, y el agua nos la estábamos bebiendo mucho más rápido de lo esperado, aunque esto iba a ser el menor de nuestros problemas, como pronto descubriréis. Vamos a hacer una parada aquí, que lo tenemos muy merecido. Vale, espera, que esperes. Que tú eres aquí ahora el que tiene el poder y la potestad. Aunque se te dobla un poquito esto. Muy bien. Es súper poco eficiente, o sea, de verdad, tira la mitad del agua. Tenemos que trabajar un poquito en eso, está un poco doblado. No, Gesarri. Muy bien, ahí quieto, ¿eh? Yo he bebido básicamente un sorbito pequeño y el agua ya está por aquí, o sea, no ha bebido todo el tío. Así estamos. Pero yo tengo tremenda naranjita, un poco ya pocha, es desde Irán, entonces vamos, tiene esto ya más tiempo que yo que sé. Pero se va a agradecer un huevazo. Descansamos durante un buen rato bajo el árbol y pasamos las horas más duras de calor, hasta que retomamos la caminata hacia las siguientes dunas. Fijaros cómo está todo lleno de agujeros por todas partes, o sea, es una barbaridad. Todo. Por donde miréis habrá agujeros. Todo esto, como bien os he dicho antes, serán todo de ratones, además se ven marquitas también por aquí, tal y como hemos visto antes, así que serán todo de roedores y animales muy, muy pequeñitos. De hecho, antes he podido ver uno y son como blanquitos, súper bonitos, así que por ahí os dejaré una foto porque dudo que se deje de grabar ninguno y se pare a que yo le vea, o sea, son súper rápidos. Hemos llegado al otro lado de lo que era este montículo y yo pensaba que una vez más, o sea, es que parecen que las distancias no llegan, o sea, es una barbaridad, lo ves aquí, pero está muy lejos. Así que todavía nos quedan un par de horas caminando, yo creo, hasta llegar a las dunas. Habrá que darle caña. Va a ser un día mucho más duro de lo que me esperaba. A estas alturas me doy cuenta de la locura que es realizar una expedición en estas tierras. De hecho, los occidentales que se han aventurado a cruzar este inmenso desierto hasta el siglo pasado se cuentan con una mano y contaban con la ayuda de beduinos y más de una decena de camellos. Resulta totalmente increíble pensar que tribus absolutamente nómadas como los Al-Murra, por ejemplo, originarios de la sección del desierto en la cual nos ubicamos, vivían aquí pastando con sus camellos y viajando a lo largo de estas inhóspitas tierras, viajando hasta 3.000 kilómetros cada año y compuesta por aproximadamente 15.000 personas. Pues al fin el primer y único rastro que hemos encontrado de lo que es una gacela en lo que es todo el día, o sea, no habíamos visto nada hasta ahora y ya veis que aquí las huellas se marcan muy fácil, estamos en el desierto, esto es como la nieve igual y la cosa es que hasta ahora no habíamos visto nada, pero aquí tenemos la primera. Sería brutal poder ver una, de verdad. Al final son bastante más pequeñitas por lo que parece de lo que yo me lo imaginaba en documentales. Supongo que serán, pues eso, igual también será una diferente variedad a la que hay en África, que sale pues normalmente con los leones y demás. Veremos a ver si hay suerte.
Y al fin llegamos ya a las dunas, estamos ya pisando duna. Ya veis que son gigantescas, chaval. Y muy empinadas, son las más empinadas que hemos visto en todo el viaje. Así que supongo que serán muy altas en general. Los vamos a entrar un poquitín hacia adentro, pero finalmente he decidido que nos vamos a quedar un poquitín cerca de toda esta zona, porque después, en cuanto atardezca, ya veis, o sea, la pedazo planicie que tenemos aquí, y puede ser que en cuanto atardezca salgan animales y podamos ver alguno. Y sinceramente me hace ilusión ver una gacela o algún bicho así raro, o sea, quiero verlos, de verdad. Así que ese es el plan. En la zona del Najran, donde nos hemos adentrado, las dunas pueden alcanzar los 300 metros de altura, acumulando toneladas y toneladas de arena. Además, aparte de la gacela, también es posible ver a manadas de oryx, un antílope espectacular que viste una imponente cornamenta y es el símbolo de la fauna de Arabia. Este animal vive aquí desde hace miles y miles de años, exactamente desde el Pleistoceno, y compartió hogar con muchas especies ya extintas como el hipopótamo, elefante, búfalos, leones, jaguares y un largo etcétera, de los cuales solo quedan ya lobos y chacales, que siguen habitando esta aislada y desértica región. Con suerte, hoy puede que veamos algo, aunque para nada me esperaría lo que estaba a punto de suceder. Atentos a la cantidad de arena que llevo, Atentos a la otra. Vale, chuchi, perfecto. Oh. Let's go. Aquí se nos ha metido un animal. A ver. Ahí está. Este tigrecillo. Poquito a poco está entrando ya el frío y bueno, está entrando también cada vez más viento en el desierto, por lo que yo he visto, al menos en este, es siempre durante el día muy bien, pero luego a las noches empieza a entrar un viento hasta la madrugada bastante fuerte. Pero bueno, yo creo que aquí tampoco nos da tanto, así que espero que el camping aguante, que ya está lo suficientemente pochín. Hala, vamos a ver las vistas. Ahora veremos a ver si Zarpi sale de ahí y se une. ¡Chipis! ¡Venga! Señores, esto es bestial, o sea, las vistas son preciosas y sinceramente el próximo invierno vamos a repetir porque me lo estoy pasando demasiado bien. Es que se está a gustísimo, súper tranquilos, no sé, es bestial, la verdad, es muy guapo. Es que fijaos en la arena, o sea, fijaos, tíos, eso es la arena más finita que he tocado en mi vida, de verdad, es impresionante. Y aquí fue cuando ocurrió lo que nunca esperaría. Mientras que disfrutábamos de lo que esperaba que iba a ser un precioso atardecer y la posibilidad de ver algún antílope, llegó un coche, que al estar en la mitad del desierto ya levantó mis sospechas. Ahí, Cito. Como bien sabéis de capítulos anteriores, no está permitido acceder al país en posesión de un dron, y menos aún volarlo, y por si fuera poco nos hemos adentrado en una zona del desierto en la cual está totalmente prohibido acceder.